Bienvenidos para compartir y participar en la lectura de la palabra de Dios. Tenemos como tema hoy lo que el Señor Jesucristo consideraba muy importante porque Él inició su ministerio y la predicación del Evangelio con la palabra arrepentíos y creed en el Evangelio. Así inició Él su ministerio. ¿Y qué es el arrepentimiento? La palabra de Dios en los evangelios y todo el desarrollo de los distintos testimonios que ha dejado nuestro Padre Celestial para nosotros y el Señor Jesucristo, para que conozcamos este tema a profundidad. Vamos a leer en el libro de Jonás 1. Vamos a conocer este testimonio acerca de Nínive y lo que Dios le mandó a hacer a Jonás para producir un cambio en los habitantes de Nínive, de esa ciudad. Dice en Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y luego la historia continúa porque Dios envía una gran tormenta cuando están en la embarcación yendo a Tarsis, y Jonás es arrojado al mar. Y en la profundidad él clama en su pensamiento, léanlo, y la historia es muy conocida, y él es enviado un gran pez para que lo traga y lo lleva en su vientre hasta la costa, y allí es arrojado a tierra, dice su historia, este testimonio. Y luego vuelve a enviarlo Dios a Nínive. ¿Cuál era el motivo de este juicio de Dios contra Nínive que Jonás debía pregonar, que Jonás debía anunciar y predicar contra ella? Porque ha subido su maldad delante de mí, un nivel de maldad que Dios decretó un juicio. Vamos contra Nínive, vamos a mirar en el capítulo 3. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó en ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su maldad, de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos.
¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios también se arrepintió de ese juicio de destrucción por la maldad terrible que había en esa ciudad. Y más adelante, en una conversación que tiene Dios con Jonás, le dice: ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir, o sea, entender, separar, comprender entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Fíjense cómo razonaba él con Jonás acerca de la forma de pensamiento, que no podían diferenciar lo que era bueno y malo, no sabían diferenciar la gente de esta ciudad, lo que era la mano derecha y lo que era la mano izquierda. Por eso Dios le anunció que había tomado una decisión de juicio por la maldad terrible que había y se estaba cometiendo en esa ciudad, la iba a destruir. Pero ellos tomaron una decisión bien acertada. Ellos se arrepintieron en polvo, en ceniza, con ayuno, con cilicio. El cilicio es una forma de vestimenta muy ruda, áspera, que demuestra la conmoción interna del alma, del corazón, de los pensamientos. Hasta el mismo rey se vistió de cilicio y dice que se sentó en ceniza, demostrando un gran arrepentimiento, una tristeza, un dolor interior por este aviso de juicio de Dios por la maldad, porque él dice, inclusive el rey manda que cada uno, dice, se convierta de su mal camino. Convertirse quiere decir cambiar. Si va por el mal camino, debe abandonar ese mal camino y convertirse al buen camino, dejar de hacer lo anterior, arrepentirse y cambiar por lo bueno, o sea, todo lo opuesto. Si antes se tomaban malas decisiones y se hacía mal al prójimo y daño, ahora se toman buenas decisiones y cada decisión es en beneficio del prójimo y no hacerle ningún daño, porque dice que había mucha rapiña. La rapiña es la acción violenta de robo, hurto, algún daño violento de arrebatamiento contra las personas, y se estaban destruyendo entre sí con maldad. Acá estamos viendo este testimonio que Dios dejó para nosotros, para que entendamos lo que es convertirse por medio de un arrepentimiento demostrado con acciones de dolor, de tristeza. ¿Y cómo actúa Dios? Dice que Él también se arrepintió y no acometió y no destruyó la ciudad, sino que tuvo misericordia, dice, de estas 120.000 personas que no sabían entender, comprender la diferencia entre lo bueno y lo malo. Vamos a ver en Lucas lo que dice el Señor Jesús acerca de Nínive y de el arrepentimiento, porque aquí no nombra la palabra arrepentimiento, pero sí nombra las actitudes de los ciudadanos, de las personas, aún del mismo rey que dio orden de qué es lo que debía hacer cada habitante, dejar convertirse de la rapiña, de la maldad. Dice en Lucas, el Señor Jesús 11, 30, podemos leer 30 y 32. Dice: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre
a esta generación. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. O sea que más que Jonás porque el que estaba predicando es el mismo Jesús. Pero la ciudad no se arrepintió. Pero a la predicación de Jonás sí la ciudad se arrepintió. Por eso dice, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. O sea que vemos la acción, las conductas que se deben tomar cuando alguien está arrepentido de su maldad, de sus pecados. Lo demuestra en acciones. Vamos a ver otro pasaje más que está en Lucas 13, en este mismo evangelio, Lucas 13, cuando Jesús habla acerca de el valor que tiene para Dios el arrepentimiento. El arrepentimiento está hablando de estar compungidos, de estar dolidos, de estar sentidos por un resentimiento en nuestra alma acerca de nuestras propias obras, las cuales la palabra de Dios dice que Dios pagará conforme a las obras de cada uno. Y al saberlo, se produce en la persona que recibe ese conocimiento una tristeza, un dolor que lo lleva a cambiar de actitud, porque se arrepiente de sus obras malas, desaprobadas delante de Dios. Dice, pensáis en el 13:2, pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos. Había gente que había padecido muchos tormentos, y Jesús, el Señor, le está explicando a sus discípulos, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Está hablando el Señor Jesús. Y ahora pone él mismo otro ejemplo, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué nos están mostrando estas palabras tan importantes del Señor Jesús, que llegó hasta nuestros días, escritos para que nosotros, como seres humanos, hacedores de obras, tengamos plena conciencia del valor que tienen nuestras obras delante de Dios, y de que Dios va a juzgar y va a dar el pago según las obras de cada uno. Dice, antes, si no os arrepentís, condición para no perecer, para no ser condenados. La palabra de Dios dice que Dios es juez justo, y Él dará lo que las obras que nosotros hicimos. Obras es lo que hacemos con nuestras manos, con nuestro cuerpo, con nuestra boca, porque a veces se hiere también con las palabras. Si no nos arrepentimos, vamos a ser condenados y vamos a estar bajo condenación, como dice la palabra, conforme a las obras de cada uno. Miremos otro pasaje más. Dice en segunda de Timoteo, vamos a buscarlo, segunda de Timoteo 2:25-26. 2:25-26. Dice que con mansedumbre
corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El arrepentimiento nos ayuda a escapar de los lazos de la ignorancia, de los lazos del enemigo de nuestra alma, de los lazos de las tinieblas. Acá dice claramente que hay personas que están cautivas, presas, encarceladas a voluntad del enemigo de las almas, que dice escapen del lazo del diablo, en el que están cautivos a voluntad de él. ¿A través de qué van a escapar? Del arrepentimiento, de reconocer que debo cambiar, de reconocer que necesito cambiar de camino, porque hay, como dice la palabra, un juicio para nuestras obras. Dios es el que hará ese juicio. Vamos a ver un último pasaje para compartir en segunda de Pedro, en 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué grande la palabra acerca de la paciencia y la espera de Dios, con el deseo, con la intención de que nadie perezca por sus obras, sino que se arrepientan para salvación, porque dice, no queriendo que ninguno, Dios no quiere que alguno, Él desea que ninguno perezca, sino que se proceda al arrepentimiento, que la persona reconozca, que se convierta de su maldad como se convirtieron en polvo y ceniza, con tristeza, con dolor, compungidos por las obras de las manos, de las propias obras que cada uno hace. Arrepentimiento para salvación, dice la palabra. Bendiciones y que el Señor Jesucristo los alumbre para tomar decisiones correctas y santas.